que ya hayamos visto o continuamos. No sé si algo quedó ahí medio por la mitad. ¿Algo que quieran repasar? Si no, continúo. Ayer habíamos terminado con la mano de obra, ¿no? Sí, en la eficiencia de la mano de obra. Bien, perfecto. Que la medíamos en cantidad de horas, hombre, que nos había llevado el volumen de producción. Claro, o sea, teníamos que tener en cuenta, en ese caso voy a compartir. Bueno, lo repito. Lo que yo les decía respecto en general, más allá del factor que nosotros estemos analizando, lo que nosotros tenemos que determinar son como dos partes bien identificadas, ¿no? Todo lo que es diferencias, ¿no? Desvíos, de qué desvío estamos hablando, y por otro lado, determinar cantidades, ¿sí? Y determinar precios. En este caso, en el caso del desvío de la mano de obra, yo tengo que es un desvío eficiencia, con lo cual está relacionado con ¿qué? Va a estar relacionado con el componente físico, ¿no? De nuestra estructura de costos y de este factor, del componente físico. Y lo vamos a multiplicar, como es un desvío eficiencia y está relacionado con el componente físico, o sea, si lo llevo a cualquier otro desvío sería con la cantidad, ¿no? Con la cantidad que estoy utilizando de ese factor, lo voy a multiplicar por el precio presupuestado. Entonces, cuando yo hablo de la eficiencia, estamos hablando de el uso, cómo se usó ese factor respecto de la producción real y la producción presupuestada. ¿Está bien? Entonces, lo que digo es, yo tengo cantidades normales o presupuestadas, ¿no? De cada uno de los objetos productivos, 17.200 y 20.500, y el tiempo que normalicé para producir estas unidades presupuestadas. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que hacer como un clic en la cabeza, de decir, está bien, yo estoy haciendo un presupuesto y controlando un desvío presupuestario, pero cuando voy a obtener la información presupuestada, ¿sí? Voy a agarrar mis costos normalizados. ¿Está bien? O sea, voy a tener unidades presupuestadas con costos normalizados. Y en este caso, ¿qué parte del costo normalizado? Y el componente físico. O sea, yo normalicé en su momento, en algún momento, que cada unidad del producto AX va a insumir 3 horas, o no sé cuánto era, 2 horas acá, 2 horas de tiempo, ¿sí? En producirse cada una. Esos dos son normalizados y los 17.000 son presupuestados. ¿Se entiende eso? ¿Esa diferencia? Como metemos el presupuesto en el medio, o sea, nosotros hasta ahora veníamos con normalización y con real, ¿no? Normal y real, normal y real. Ahora en el medio metí el presupuestado. Bueno, y cuando meto en el medio el presupuestado, ¿dónde lo meto? Bueno, dependiendo de lo que estoy analizando, meto el presupuestado. ¿Eso se entiende? ¿Se ve? ¿Es claro? ¿Alguien tiene dudas de esto? Pues si ustedes entienden esta forma de controlar el presupuesto, todo les va a resultar más sencillo. O sea, no quiero que estudien las fórmulas de memoria, o sea, quiero que ustedes puedan entender qué es lo que están haciendo. Entonces, digo, cuando yo estoy haciendo un control presupuestario, voy a tener una hoja de costos normales, pero cuando voy
voy a multiplicar por cantidad, voy a tener en cuenta la cantidad, ¿sí? O la multiplico, o la tengo en cuenta en este caso para hacer la diferencia, van a ser cantidades presupuestadas. ¿Está bien? Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan el... Bueno, por eso es que acá se determinan cuál es el... Sí, escucho. Perdón, sí. Yo había notado que siempre que tomábamos unidades, tomaba las reales. Eso era para cuando es desvío, precio, cantidad, todo eso. Cuando es mano de obra, ahí cambia. No entendí, profe. No, a ver, vos cuando vas a hacer un desvío, o sea, siempre es cantidad real por precio presupuestado. Acá estamos analizando la eficiencia de la mano de obra. Para determinar la eficiencia de la mano de obra, como su título lo dice, yo tengo que determinar cómo se consumió el uso de ese factor, que es la mano de obra, en una situación normal, en una situación presupuestada y en una situación real. ¿Está bien? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? O sea, es lo presupuestado contra lo real. ¿Alguna duda en cantidades? Ahora, cuando yo voy a tomar el uso del factor, ¿sí? El uso de ese factor, cómo se usa ese factor, voy a tomarlo de mi estructura de costos normales, donde en mi estructura de costos normales estoy diciendo que para realizar, para producir cada unidad productiva, cada objeto productivo, voy a utilizar 2 horas del objeto a X. Este 2 horas lo voy a tomar de mi estructura de costos normal, que es el componente físico de esa estructura. O sea, yo acá no vuelvo yo ya armé una estructura de costos normal, ahora no vuelvo acá a volver a armar una estructura de costos normal, porque se supone que yo ya la armé, o sea, yo ya sé cuánto es, cómo uso cada uno de los factores, o sea, ya lo tengo, lo hice en algún momento, con los ingenieros industriales, con todos dijimos, bueno, para hacer una unidad de AX se necesitan 2 horas hombre. Eso es una normalización del componente físico de la hora o del factor recursos humanos. ¿Se entiende? ¿Y el monetario entonces? Bueno, el monetario es lo que se presupuestó, es lo que se presupuestó en ese momento. Porque el monetario, en realidad, el monetario puede ir cambiando. En cambio, el componente físico, ¿cuándo va a cambiar? Y cuando yo me doy cuenta que en realidad la normalización que calculé en un determinado momento está mal. Pero ahí el monetario usás el real. No, el presupuestado, acá lo dice, presupuestado. Acá está, 3 pesos presupuestados. Estoy hablando de cantidad yo ahora, estoy hablando de cantidad. ¿Qué cantidad voy a tomar acá? ¿Qué diferencia? Si es eficiencia de la mano de obra, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar las cantidades presupuestadas versus las cantidades reales, ¿sí? Pero cuando hablo de las cantidades presupuestadas, van a ser cantidades del presupuesto de unidades por un componente físico normalizado. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? ¿Cómo se arma esta diferencia? ¿Por qué? Porque en lo que nosotros vemos de desvío precio y desvío cantidad de volumen de ventas, yo ahí no meto nada normalizado. No, ahí tomo las reales. Tomo reales y presupuestadas. Sí. Reales y presupuestadas. Acá ya tengo que meter conceptos normalizados. ¿Qué parte normalizada? Los componentes físicos normalizados. Está perfecto. ¿Alguna duda ahí? ¿El resto? ¿Esto quedó claro? Bueno,
A quien me preguntó, que no sé quién era, si lo Yo podía decía. repetir. ¿Quién Ah. fue? Yo. Muy bien. ¿Está bien, Valentina? Bien. Bueno. Bueno, vayamos ahora a desvío precio de los materiales indirectos, ¿sí? Bueno, los materiales indirectos nosotros los tenemos identificados, es un dato del enunciado, de lo que leyó ayer Eva, ¿no? Donde nos dice que el uso de los materiales indirectos, si mal no recuerdo, a ver, es ¿no? Son resultantes 32.000, ¿sí? Y el precio es 0,10 y 0,15. ¿Está bien? Esos serían los materiales indirectos. Como acá nos pide el desvío precio, bueno, yo tengo un precio menos otro precio, siempre por cantidades reales. ¿Por qué? Y porque cuando tomo cantidades, siempre tomo cantidades reales. Cuando voy a hacer un desvío precio, siempre voy a tomar cantidades reales. ¿Estás bien? ¿Esto está claro? Esto es muy sencillo, termina ahí el punto. ¿Alguna duda acá? Son 3 datos del ejercicio para determinar los desvíos, precios de los materiales indirectos, que son también datos del ejercicio. 3 datos, ¿no? O sea, son 4 datos. De esos 4 datos voy a tomar 3, porque estas unidades normalizadas en principio no las necesito las reales, porque tomo cantidad real y precios presupuestados. Bien. Bueno. Profe, esas 30.000 y 32.000 no estaban antes, ¿no? Aparecen ahora. No estaban antes. Es un dato puntual de los materiales indirectos. ¿Qué es lo que usé de materiales indirectos? Bueno, 32.000. ¿Está bien? Está bien, está bien. No surgen de ningún lado. Es un dato del ejercicio. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Bueno, después nos dice desvío eficiencia de la fuerza motriz. Bueno, también creo que son datos, ¿no? A ver si alguno me lo puede decir. Estos son datos. A ver, búsquenlos en el ejercicio. En pesos está igual 0,10 y kilowatts 67.500 y el otro 68.500. ¿Esos qué serían? En componente físico. 68.600 el resultante. Es el resultante y el presupuestado 67.500. ¿Está bien? Bien. Es el normalizado. Normalizado, dice. ¿Qué cosa? ¿Normalizado qué? Claro, normalizado, dice, no presupuestado. Bueno, normalizado, de acá. No, dice 67.500, pero en la información dice normalizado. Claro. Bien. Me confunde un poco a mí lo del precio, porque me pasó con Neonato que cuando vio que usted nos dijo que hagamos el de intermedios con el precio que quedamos en que estaban los precios. Pero esos precios que negoció con el proveedor eran... me queda la duda si esos eran los presupuestados o los reales, porque decía negoció con el proveedor, son los reales. Y después como que los otros precios entonces no los teníamos. Yo no lo terminé ese cuadro. Y ahora acá me pasa esto también. Acá en el cuadro dice normalizado. Fuerza motriz nos dice normalizada 67.500. Pero no es lo mismo que la Resultante son 68.68. Normalizadas, ¿qué sería en este caso? 67.500. ¿Cuáles son las normalizadas? ¿Y si tengo mi máxima capacidad? Es la de mi máxima capacidad. O sea, Sí. 67.500 es lo que voy a utilizar para mi máxima capacidad. ¿Está bien? Con lo cual, el componente físico presupuestado va a ser de 1,80 y 2,010 como está acá. ¿Está bien? Ahora. Ahí lo normalizado es igual a lo presupuestado, profe, eso es lo que no... En este caso,
Claro. En este caso. En este caso no, porque sí, fíjate que nosotros acá, cuando vamos a determinar, como se determina acá abajo, ¿ves? Vos tenés tus cantidades reales por el consumo normal unitario. Vuelvo a lo mismo que dije antes. Nosotros vamos a tener una normalización, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pensar que cuando estamos analizando desvíos, digo lo mismo que dije para la materia prima. O sea, cuando nosotros estamos analizando desvíos, nos vamos a parar en una normalización, que es el componente físico, ¿sí? Normalizado, y nos vamos a parar con las cantidades presupuestadas o las cantidades reales producidas. O sea, en cantidades voy a utilizar presupuestadas y reales, y cuando estoy tomando componentes físicos, voy a tomar los componentes físicos normales. ¿Eso queda claro o más o menos? Claro, pero ¿por qué ahí pone presupuestado y no normal? ¿Acá? ¿Acá? Sí, ahí. Bueno, si querés te pongo una barra y te pongo el presupuesto normal. Uy, ¿qué hice? Pero eso no siempre es igual. Bueno, Es lo que usted dijo, a ¿no? ver, Que después va a cambiar. a ver, eso es lo que ustedes tienen que tratar de analizar en cada situación que están adelante. O sea, a ver, Victoria, no hay fórmulas para todo. Nosotros, si hubiese fórmulas para todos, nosotros no existiríamos. O existirían unos poquitos que robotizan todo y el resto se dedica, no sé a qué, no sé a qué nos dedicaríamos. Sino nosotros somos los que tenemos que pensar ante una situación qué es lo que qué es lo que estoy analizando. Yo no les voy a dar la fórmula de todo. Ustedes tienen que pensar en cada situación lo que le están pidiendo con estos conceptos que yo les estoy dando. Si vos estás, si ahí no fuera... déjame terminar. Okay. Si vos estás analizando una eficiencia de algo, de lo que sea, ¿sí? Vas a tener lo presupuestado, ¿sí? Vas a tener lo real y le vas a cruzar el componente físico de lo normal, de lo que normalizaste en algún momento. ¿Está bien? Sí. Entonces vos ahí vas a determinar el desvío que tenés respecto de esa situación. Eso lo tienen que tener siempre presente. O sea, cada vez que ustedes van a analizar desvíos relacionados con los factores de nuestra estructura de costos, se van a parar en el presupuesto que están analizando, se van a parar con los componentes físicos normales que normalizaron tal vez en el año 1999, porque creo que una vez se los dije, ¿qué dudas hay de que la fórmula de la Coca-Cola es de 1960 y no creo que haya cambiado? Tal vez sí, pero no quiero ahora entrar en esa disquisición. Pero no hay duda que la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula del polvo exquisita, la fórmula de la harina leudante para hacer pizza, está en una estructura normal, ya correctamente determinada. Necesito 3 kilos de sacarosa para hacer 10 litros de Coca-Cola. Ese 3 kilos de sacarosa para 10 litros de Coca-Cola, eso no cambia. Eso es lo normal. Ahora, bien, eso es lo normal. Pero yo estoy analizando un presupuestado contra un real. Entonces, cuando yo piense en el volumen de producción, ¿qué volumen de producción voy a tomar? El presupuestado. El real. Bien, no, el presupuestado. No. Bien, Matías. El presupuestado asociado ¿a quién? A los componentes normales. A los componentes físicos normales. Muy bien, Eva, muy bien, Matías. ¿Está claro eso? Puede ser que yo armo el presupuesto mirando lo normalizado y por eso después como que yo lo que agarro para hacer el presupuesto es la cantidad que voy a hacer, presupuesto hacer tal cantidad, pero
nuestros factores los saco de lo que normalicé. Cuando estás parada en factores de nuestra estructura de costos, es tal cual como vos lo estás diciendo. Okay. Por eso, primero tengo que tener el presupuesto de ventas, luego tengo que tener el presupuesto de producción, y a partir de ahí, listo, bajo a los factores. Entonces yo ya ahí tengo las cantidades presupuestadas para cada uno, del volumen de producción, es la cantidad que yo voy a tomar presupuestada, que multiplicada por un factor normal, por ese factor normal, que ya lo tengo desde 1960, la sacarosa de la Coca-Cola, voy a obtener una de las partes de la ecuación para después, cuando la comparo con lo real, determino las diferencias. Claro. Si ustedes eso lo entienden, pueden salir para cualquier lado con cualquier ejercicio. Ahora, no traten de entender esto de forma de memoria por 4 letras que yo pongo en una fórmula, ¿sí? Porque si no andan, no salen. ¿Por qué? Porque les cambio el ejercicio y ya, tácate, listo, se cayó todo. ¿Está bien? Que a mí la duda que me queda, profe, es el componente monetario. Yo lo de lo normalizado lo entiendo. Pero cuando toma el componente monetario, ahí como por ejemplo en este caso el presupuestado es igual al... El componente monetario es un componente que puede variar en la estructura de costos normalizada, porque, a ver, la sacarosa, en 1960, para la coca, usaban 10 kilos de sacarosa para 10 litros de coca. No sé si dije eso, pero bueno, supongamos, ¿no? 10 kilos de sacarosa para 10 litros de coca. ¿Perfecto? Ahora, la sacarosa en 1960 no vale lo mismo que la sacarosa hoy, Victoria. Entonces, tengamos en cuenta, por eso digo, pensemos un poco qué es lo que estamos haciendo. Por favor, no hagan las cosas de memoria, no hagan las cosas por una maldita fórmula que tengo que explicarles, porque es de la única manera que podemos visualizar lo que estoy diciendo en forma teórica. Pero no se detengan en las fórmulas. Ustedes hagan la fórmula como tengan ganas. Multipliquen primero, dividan después, no sé, hagan lo que quieran, pero tengan en cuenta estos conceptos que les digo. Y el precio presupuestado o precio normal seguramente va a ser el mismo, porque si yo el día de hoy el dólar aumentó y yo tengo el dólar aumentó sin que yo como analista financiero haya podido prever que el dólar va a aumentar en una forma desmedida, ¿qué tengo que ir a hacer? ¿No tengo que ir a actualizar el presupuesto? ¿El precio presupuestado? ¿O el precio normalizado / normalizado, presupuestado / normalizado? Y lo voy a tener que hacer. Porque no es real. O lo dejaré así porque mi director quiere que se lo deje así. Le voy a decir, bueno, el desvío es porque el dólar aumentó. Eso también va a depender de la información que le están pidiendo. ¿Está? Pero la realidad es que yo, si tengo mi estructura presupuestaria y normal afectadas por vaivenes de la coyuntura económica, lo tengo que ir a ajustar, no tengo otra alternativa. Pues si no, lo tendría que dejar al precio de la sacarosa de 1960. Eso lo podrá hacer Suiza. O sea, nosotros no. Entonces, para no confundir entre precios presupuestados y normales, bueno, si no nos vamos a vivir a Suiza y ahí esta disquisición no la tendríamos. ¿Está bien? Pero acá es otra cosa, nos pasan otras cosas, por suerte, y cada vez somos más necesarios, porque pasan tantas cosas que si no tienen gente como todos nosotros pensantes, no podría la empresa gestionarse. Pero sí les pido encarecidamente que no se atengan a las fórmulas, que traten de pensar qué es lo que están analizando. ¿Está bien? Y además esto es desvío de la eficiencia, que no tiene que ver con la parte monetaria.
No tiene, exactamente, ¿no? O sea, lo que decís, Eva, es perfecto, o sea, no tiene que ver con lo monetario. Lo que pasa es que cuando vos querés darle un valor económico a ese desvío, por supuesto lo tenés que multiplicar por un precio. Claro. Y va a ser por el precio presupuestado, porque es el precio de hoy, no es el precio de ayer. No es el precio de la sacarosa de 1960. No, claro. Es el precio de hoy. ¿Está claro? El precio que presupuesté, que entiendo que debería ser hoy. Y si ese precio tiene una afectación muy impensada, bueno, tendré que ajustar ese precio presupuestado. Ahora, si en realidad ese precio no tuvo un efecto coyuntural económico, yo tengo que dejar el precio presupuestado aunque se desvíe demasiado del normal. Claro. Está bien, porque bueno, ahí hubo un problema con el de compras, o sea, compró mal, compró bien, no sé qué compró, ¿no? Hubo ahí algún fraude, porque bueno, para esto se hace. Porque ¿para qué hacemos un presupuesto? Además de poder gestionar. Y bueno, para detectar acá si hay algún tipo de situación maliciosa, ¿no? Algún fraude, algún robo de materias primas, algún robo de mercaderías. Como que la conclusión final Entre compras y el proveedor, o sea, tiene muchas connotaciones un presupuesto. Bien, sí, perdóname, Eva, te interrumpí. No, como que la conclusión la deberíamos sacar analizando el desvío precio y el desvío de la eficiencia para saber que que los números de la eficiencia, si me dan muy diferentes, es porque están afectados por el desvío precio. ¿Puede ser? ¿Algo así? No te entendía, ¿vale? Claro, porque si los precios son muy diferentes de los presupuestados a los reales, ahí el problema no es la eficiencia, sino el desvío precio. No, por supuesto que de cada factor vos tenés que hacer en un presupuesto completo, ¿no? Completo de punta a punta, por eso es lo que yo les digo, que las grandes empresas tienen pisos y pisos de costos y análisis presupuestario, porque cada uno se agarra un pedacito de la estructura y analiza ese pedacito y le hace una autopsia. Y ahí saca efectos precios por separado, efecto cantidad por separado, y analiza en dónde tenemos el problema de cada uno de los factores o de grupos de factores, ¿no? Porque las empresas dicen, bueno, este es el grupo de, no sé, si estamos en un sanatorio, supongamos el grupo laboratorio, el grupo rayos, el grupo cirugías, el grupo urgencias. Entonces, bueno, por grupo, vos tenés un séquito de personas que está analizando eso y punto. O sea, y no está analizando todo. Acá tratamos de recorrer lo máximo que se pueda distintos factores como para que ustedes se lleven conceptualmente cómo cada factor se maneja. Claro. Pero eso no significa que van a llegar a una empresa, como me preguntó Florencia en la primera clase, si esto que vamos a estudiar acá sirve para cualquier empresa. Sí, sirve si conceptualizamos todo lo que yo les estoy diciendo. Ahora, si ustedes quieren llevar estas miserables planillas que hacemos acá a una empresa y no, pero si conceptualizan y toman estos pequeños tips que vamos pasando, pueden llevar esto a cualquier lugar. Bueno, habiendo pasado el parroquial de la mañana, continuemos con el ejercicio. Entonces, ¿quedó claro? Siempre cuando voy a valorizar, a darle un valor económico a un desvío, siempre va a ser por precio presupuestado. ¿Qué precio presupuestado? Y el presupuestado, el que presupuesté, que puede ser igual o no al normal, el precio. ¿Por qué? Y lo que dije, la sacarosa no vale lo mismo en 1960 que hoy. ¿Está bien? Entonces, yo normalicé un precio de sacarosa en 1960 y normalicé un precio de sacarosa en el 2021. Y cuando fui a presupuestar, tal vez el precio de la sacarosa terminó siendo otro. ¿Por qué? Porque, bueno, hay descuentos por volúmenes, ¿no?
bueno, está el efecto coyuntural económico y bueno, y ahí tenemos un montón de cosas. En este caso se considera que el normalizado es igual al presupuestado, acá. Y no tenemos la estructura de costos original, así que sí, tal cual Matías, como vos decís. O sea, Está bien. la realidad es que no tenemos la estructura de costos con la cual se determinó el presupuesto. O sea que si a nosotros nos dan los dos datos, ahí sí tomamos el presupuestado. Ahí siempre presupuestado. Vos vas a poder tener un normal, pero ese precio normal, no lo vas a tener en cuenta para valorizar el desvío. Vas a tener en cuenta el presupuesto. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda? Con lo cual, si el único dato que yo tengo es el precio normal y no tengo otro dato, bueno, voy a tomar el precio normal, porque entiendo que es igual al presupuestado. Como es este caso, creo, porque no tengo el precio normal, el precio presupuestado, tengo el precio normal, ¿no? Tengo los precios normales de los materiales indirectos, de la fuerza motriz, con lo cual entiendo que el normal y el presupuestado fue el mismo, como bien dijo Matías. ¿Está bien? Ahora, si tuviese los dos y yo tengo que valorizarlo por el presupuestado. ¿Está bien? Sí. Y no se confundan entre presupuestado y normal. ¿Pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales. ¿Pueden ser distintos? Sí, pueden ser distintos. Recuerden las sillas que yo les puse. Una silla es igual a otra silla, pero los costos van a ser distintos. ¿Por qué van a ser distintos? Y porque tengo una normalización, tengo un presupuesto y tengo un costo real. ¿Está bien? Siempre el componente físico es normal, salvo que me equivoqué y normalicé mal, pero el componente físico siempre es normal. Y el precio siempre es el presupuestado. ¿Puede ser igual al normal? Puede ser, pero no necesariamente. ¿Está bien? Sí, Ahora sí, Sí, perfecto. dejamos la clase acá y siguen solos. Vamos a ver lo que más me interesa que ustedes... Yo quiero que se queden tranquilos porque el ejercicio del parcial no va a ser como esto. No va a ser así. Pero sí quiero, y no me defrauden, no quiero decir esa palabra porque me trae malos recuerdos. No me defrauden en que entiendan estos conceptos que yo trato con mi mayor pasión que ustedes se los lleven de este curso, ¿sí? Más allá de que el parcial no va a tener estas complejidades, quiero que ustedes se lleven estos conceptos de este curso, ¿sí? Porque si no, me voy a sentir inútil en esta pasada de este cuatrimestre, ¿está bien? Si ustedes estos conceptos no se los llevan. Bien, bueno, continuemos. El parcial va a andar más por neonatos que por esto, ¿no? Esto ya se los digo. O sea, en neonatos, por ahí, el parcial va a andar por ahí. ¿Está bien? No por este ejercicio, que es uno de los más complejos, más difíciles, igual que Phillips, ¿no? O sea, uno de los más complejos. Bueno. Profe, Sí, escucho. perdón, igual podrás subir Obvio. la resolución de Metaltran. Sí, sí, por supuesto, como siempre. Muchas gracias. Como siempre. Bueno, ya no sé ni en dónde me quedé. Bueno. La fuerza motriz. Bueno, entonces, tenemos el consumo total de fuerza motriz presupuestado y real, las unidades producidas, y de acá voy a determinar cuál es el componente físico de este factor, porque ¿qué nos está pidiendo? Perdón. La eficiencia. Si nos está pidiendo la eficiencia, nosotros lo que vamos a tener que determinar es cómo se comporta ese componente físico respecto de quién, de las unidades producidas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo
una normalización, ¿sí? de este factor, que es esto que yo tengo acá, ¿sí? 1,80, que es mi componente físico, y entonces esta diferencia que hay entre lo real y lo normal que lo determiné acá, ¿sí? Lo voy a multiplicar por el precio presupuestado. Y ahí voy a determinar cuál es el valor económico que tiene este desvío en la eficiencia del componente físico de la fuerza motriz. ¿Sí? Yo creo que con este punto se ve bien qué es lo que yo les quiero decir respecto de cantidades y precios. ¿Está bien? No lo voy a repetir porque Tomás me va a decir, bueno, así que listo, termino ahí. Entonces vamos ahora en los costos. No escuché. Quiero ahí ¿puedo volver ese punto al anterior? Sí, decime. Acá, donde dice 34.100 por 1,80, no entiendo por qué esa cuenta. Es este, vos acá tenés el consumo total presupuestado, las unidades producidas, te va a dar el componente físico. Acá tenés las horas normales por ese componente físico. ¿Sí? ¿Está bien? Las horas, no, ahí estoy multiplicando las unidades producidas. Pero por el componente físico normal. Eso, Bueno, vale. como este dato yo no lo tengo, ¿sí? Como este dato yo no lo tengo, entonces tengo que salir a buscarlo. Y ahí determino esta cantidad de horas presupuestadas en función de un componente físico normal. ¿Está bien? Eso lo multiplico por el precio. No, de ahí sacás la diferencia y eso lo multiplicás por el precio presupuestado. Ah. ¿Está bien? Está bien, sí. Bien. ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno, vamos a los costos indirectos de fabricación. Bueno, acá les pido por favor, hagamos un OM y tratemos de ponerle toda la voluntad a esta parte que para mí, a lo mejor para ustedes va a ser una pavada, pero para mí, entiendo que para mí y desde el desde el lugar de los que están aprendiendo, es tal vez la parte más compleja, que son los costos indirectos de fabricación, que sería todo lo que es carga fabril, ¿verdad? Bien. Entonces, el primer desvío que nos pide es el desvío total de la carga fabril, ¿sí? Con lo cual en realidad no tiene mayores problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, son los 7.300 menos los 7.500. ¿De dónde vamos a sacar todo eso? Bueno, fíjense que tenemos los factores que son datos, el supervisor, los impuestos, los seguros, el mantenimiento, todo esto es parte de los datos de Metalterm, ¿sí? Entonces, todos estos datos suman en pesos 7.500 pesos, ¿sí? Y los presupuestados, que son los mismos, son 2.000, 1.500, 2.000 y 1.800, ¿está bien? Con lo cual, esto suma 7.300. Bueno, esto no reviste mayor problema. ¿Por qué? Porque, bueno, es una diferencia total de los costos indirectos de fabricación. ¿Está bien? De operación, de fabricación de la parte operativa. ¿Alguna duda acá? No, ¿no? Es sumar los costos y sacar la diferencia, nada más. Pero ahora vamos a las diferencias en las distintas cuotas. O sea, porque ustedes saben que nosotros, para todo lo que es carga fabril, ¿sí? Determinamos cuotas de carga fabril. Lo hemos visto en el abono, no sé si lo recuerdan. Lo hemos visto en neonatos para determinar cuál es el componente monetario de nuestra estructura de costos, ¿no? Donde determinamos cuotas de la carga fabril.
Nosotros para determinar las cuotas de las cargas fabriles, los desvíos de las cuotas de las cargas fabriles, ¿no? Primero tenemos que determinar las cuotas de cada uno, ¿no? Tengo que tener la cuota presupuestada y la cuota real. ¿Está bien? De cada uno de ellos. O la cuota normal y la cuota presupuestada. Y los niveles de actividad que corresponden en cada caso. Entonces, bueno, para eso primero voy a tener que pasar por este cuadro, ¿no?, que tenemos acá, en donde voy a determinar los distintos niveles de actividad que yo voy a tener dentro de mi empresa, ¿sí? Un nivel de actividad real, un nivel de actividad previsto, un nivel de actividad normal en volumen de producción. ¿Está bien? Respecto del uso que se hizo, ¿de qué factor? ¿De qué factor? ¿De qué factor? ¿De la carga fabril? No, eso no. La carga fabril no. ¿De qué factor? ¿Qué factor voy a utilizar para determinar estos volúmenes? ¿Cómo mido yo la capacidad? En este caso, ¿cómo medí la capacidad Con la operación, ¿no era? y los niveles de actividad? Las horas Las No era operaciones. hombre. No, máquinas. horas hombre no. Las horas máquina, ¿no? Porque así está medida la capacidad, porque nos dijo, son no sé cuántas horas máquinas, ¿no? Lo dice el ejercicio, que la capacidad está medida en horas máquinas. Siempre les vamos a decir cómo está medida la capacidad. ¿Por qué les tenemos que decir cómo vamos a medir la capacidad y los distintos niveles de producción? Porque si no, no podemos determinar estas cuotas. Porque esas cuotas están en función de ese factor. El componente físico del factor horas máquina. ¿Lo recuerdan? Pero acá está en Váyanse al abono, si quieren, y fíjense cómo ahí nosotros determinábamos, ¿sí?, el componente monetario y el componente físico en función de las horas máquinas. 6.000 y pico de horas máquinas y 9.000 horas máquinas. ¿Recuerdan? Profe, Porque así teníamos medida la capacidad. pero acá la tenemos en unidades, ¿o no? No, Victoria, no me puedes decir eso. No, porque acá tengo el enunciado, dice capacidad máxima en unidades. En unidades. ¿Sí? Las unidades, ¿qué son? El volumen de producción. Por eso. No, bueno, el volumen de producción no es el nivel de Las actividad. unidades no es el nivel de actividad. No, Este es el nivel de actividad. Pero Escuchame, acá, yo creo que lo he dicho no una vez, ¿no? Miles de veces. El volumen de producción es una cosa, la capacidad y el nivel de actividad que tiene la empresa es otra. ¿Está por bien? eso, acá está medido en unidades, ¿o no? ¿Dónde Vale. decía que está medido en hora máquina? No lo Porque encuentro. tenés un factor, uno de los factores que son horas máquinas. Uno de los factores que tenés, el factor hora máquina, está medido en hora máquina. Entonces, la carga fabril está medida en horas máquinas, no está medida en unidades. Ya salimos de medir el nivel de actividad de la empresa en volumen de producción. Ya lo dejamos eso, lo dejamos atrás a partir del abono. A partir del abono incorporamos un concepto que es volumen de producción y nivel de actividad que está relacionado con la capacidad que tiene la empresa y lo que me acepta el mercado y el factor escaso que tengo dentro de mi empresa. ¿Es cierto eso o no? ¿Sí o no? Tengo una capacidad que tiene la empresa. Esa capacidad que tiene la empresa está coartada por el mercado y por el factor escaso, ¿sí? Que puede ser las horas máquina y demás. Eso me va a dar el volumen de producción. Eso me va a dar el volumen de producción. Pero no el volumen de producción va a ser el nivel de actividad que la empresa pueda tener, que va a estar en función
de el uso que yo pueda hacer de toda mi estructura y que mi estructura trato de medirla en horas máquina. Esas diferencias, ¿ustedes las entienden o no? Gastón. Sí, sí. Flor. Victoria. Sí, sí, profe, yo entiendo la diferencia. Pasa que como usted había dicho, como cambiamos a partir del abono y hizo esa diferenciación, pero después dijo, puede estar medido en unidades o en horas máquina, que eso dependía, ¿no? Pero que las empresas generalmente lo medían en horas máquina. Pero como acá en el cuadrito dice, en el enunciado, capacidad máxima en unidades. Sí, capacidad pensé que máxima volvíamos en a unidades, pero para pasar a la capacidad máxima en unidades, tuviste que pasar por las horas máquina, que es tu factor escaso. Nosotros no vimos otro factor escaso que no sea horas máquinas, así que, o sea... Puede ser como en el abono que eran 9.000 horas máquinas y nos daba 30.000 unidades. Serían, digamos, que nos pueden dar las 30.000 unidades sin darnos el dato de ese de 9.000 horas máquinas. Claro, te pueden dar las 30.000 unidades sin darte las horas máquina, te pueden dar las horas máquinas sin no darte el volumen de producción. Por eso siempre les hago esa diferencia entre volumen de producción, que obviamente que está atado a un nivel de actividad previsto, a un volumen de ventas previsto. De ese volumen de ventas previsto salgo al volumen de producción previsto. Pero tengan en cuenta que nosotros incorporamos el concepto de capacidad ociosa también. Y el concepto de capacidad ociosa no se va a relacionar con el volumen de producción o el volumen de actividad en unidades, como dice el ejercicio. Porque el volumen de actividad en unidades, me está faltando un dato para saber de qué volumen de actividad me están hablando. O sea, ¿de qué me hablas? Del volumen de actividad total de la empresa en función de la capacidad, del volumen de actividad en función de lo que preveo que voy a producir porque preveo que voy a vender. O sea, no podemos tomar los datos así sueltos y decir, es esto. Y vi un dato y vi la luz. No. Como dije, nosotros tenemos que pararnos y analizar de qué estamos hablando, qué nos están pidiendo, qué es para nosotros volumen de producción, qué significaría volumen de actividad, como marca Victoria. ¿Qué significa? Desde el abono adelante. Y me está hablando del volumen de producción para un nivel de actividad normal o previsto. Y ese nivel de actividad normal y previsto va a estar dado por cómo tengo medida mi capacidad productiva. ¿Sí? Que en este caso es en horas máquinas. O sea que ahora esas unidades que me da el enunciado las multiplico por el uso del factor y saco las horas máquina. Sí, eso ya lo hicimos varias veces en este ejercicio. Pero depende de lo que te estén pidiendo. Vuelvo siempre a lo mismo. Para este punto. No te agarres de la formulita de multiplico esto por el otro. No, para este punto que estamos haciéndole. Ok. Bueno, entonces, volvamos. Tenemos un nivel de actividad real, que eran las 16.000 unidades y 18.100 unidades, porque el componente físico real, que también creo que es un dato del ejercicio, que es 1 y 2,30, que es el tiempo de producción de cada uno. Con lo cual, 57.630, ¿qué sería? ¿Qué sería? No está compartiendo. Está compartiendo la perdón. pantalla. ¿Qué serían estos 57.630? Es el tiempo de producción que me llevó a producir todos estos objetos productivos, ¿verdad? Real. Luego voy a tener
presupuestado, ¿no? Que son las 16.000 y las 18.000 por el componente físico, ¿sí? Presupuestado de cada uno, y luego voy a tener el nivel de actividad normal, que también lo voy a multiplicar por este componente físico. Ahí yo ya determino los distintos volúmenes, porque los distintos tiempos de producción de cada uno de ellos me va a permitir determinar las cuotas y las diferencias. Entonces yo digo, cuando yo necesito determinar cuál es la cuota, ¿sí? La cuota de los costos fijos de operación, ¿sí? ¿Qué voy a tomar? Los costos fijos de operación previstos dividido el nivel de actividad, en este caso, que es el nivel de actividad normal, ¿sí? Acá se los voy a cambiar porque si no, no lo van a entender. Bien, ¿está bien? Y ahí saco esta cuota. Y luego, para determinar la cuota de costos fijos reales de operación, ¿sí? Voy a tomar los 7.500 pesos dividido, ¿qué? La diferencia que nosotros tenemos entre los dos, a ver dónde se las puse esto. Estos 9.350, ¿por dónde los hice? No sé si los hice, a ver. $9.375, que es la diferencia. Ay, ¿dónde lo puse? Un minuto, ¿eh? Bien, ahí lo arreglé porque estaba mal ese dato. Son los 7.500 dividido los 57.630, ¿no? O sea, no es dividido el nivel de actividad real, ¿está bien? O sea, son los costos fijos de operación reales dividido el nivel de actividad real. Y ahí determino estas dos cuotas. O sea, acá no tenemos mucha complicación, excepto en este, porque acá tomo reales contra reales. En este tomo reales, tomo previstos con nivel de actividad real, normal, ¿sí? No prevista. Acá tengan en cuenta esto, ¿sí? Que yo voy a tomar los 7.300 dividido el nivel de actividad normal. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Bien. Bien, profe. Perfecto. Y ahí, en función de esto, voy a determinar la diferencia entre las distintas cuotas, que son estas cuotas que yo saqué acá, lo voy a multiplicar por el nivel de actividad real. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad real, ¿qué serían? Serían las cantidades, ¿no? Lo que siempre les digo, cuando nosotros vamos a determinar, a valorizar, mejor dicho, un desvío, ¿sí? En este caso, las cuotas son los precios, ¿no? El componente monetario.
¿Está bien? El componente monetario. ¿Recuerdan? La cuota es el componente monetario en mi estructura de costos. ¿Está bien? Y la cantidad, ¿sí? Va a ser el nivel de actividad real para producir un determinado volumen de producción. ¿Está bien? Y esa va a ser la cantidad. Entonces, como las cuotas son los precios, hago diferencia de precios por cantidades, ¿no? Siempre que saco un desvío precio, desvío cuota en este caso, que es similar al desvío precio, porque la cuota es el precio en mi estructura de costos, entonces lo multiplico siempre por lo real. ¿Está bien? ¿Eso está claro? ¿Que las cuotas son los precios? Sí. ¿No? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿El resto? O sea, cuando yo digo variación cuota, estoy diciendo variación precio. Entonces tengo que determinar cuál es la cuota de cada uno y multiplicarlo siempre por lo real, porque es desvío precio. ¿Está bien? Y el desvío precio es la diferencia de los precios multiplicados por el nivel de por lo real. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Puede volver al cuadrito de donde saca nivel de producción? Los niveles. Sí. Ahí abajo creo que es. Ahí, sí. Ahí está sacando 16.000, 18.100, ¿qué son? ¿Acá? Eso, sí. No, esto ya los habíamos determinado a lo largo de todo el ejercicio, ¿recuerdan? Habíamos sacado el nivel de actividad real, que es no es ni más ni menos que las ventas reales, el presupuesto de producción real, ¿sí? El nivel de actividad, perdón. ¿Esas son las ventas reales? No, ventas reales no. Ventas reales no. Bueno, ¿Quién me está hablando? Cristian, sí, porque veo ese número y no me suena. O sea, 16.000 y 18.100, ¿de dónde salieron? Son las ventas reales, no son las ventas reales, es el presupuesto de producción real. El presupuesto de producción real, no, perdón, es la producción real, perdón, ya. Es la producción real. O sea, partimos de ventas reales, salimos a producción real, luego partimos del presupuesto de ventas y del presupuesto de ventas salimos a la producción. Y la producción tiene en cuenta el stock. ¿Está bien? Entonces, cuando yo determino, esto ya lo determiné en otro momento, lo determiné por acá arriba. O sea, no sé de dónde salió. ¿Cómo? De acá. Acá tenemos. Unidades producidas. Unidades producidas, que a su vez esas unidades producidas, a su vez estas las determiné de otro lado, ¿no? Que hice las unidades que se van a producir. Sí. Que se produjeron, mejor dicho, ¿no? Porque son producidas hoy, en la real. ¿Cuánto produje? ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, vuelvo al cuadrito, que quiero ver una cosa. Hola, ¿me escucho? Profe, no sé si me escucho. Me escucho. Ahí cambió la configuración y por fin me escucho. Yo tengo una consulta también después de esto, porque en lo de operaciones no me queda muy claro por qué usamos lo normal si habíamos usado lo presupuestado en neonatos y ahora estoy confundida. En los costos fijos de operación. No, los fijos de operación no usamos usamos las unidades presupuestadas, ¿sí? Obvio. Para determinar el componente monetario de el nivel de actividad presupuestada. Uso las cantidades, es decir, el componente físico normal y el componente monetario presupuestado. ¿Sería así? No, el componente, vos vas a tener las unidades presupuestadas, ¿no? De producción multiplicado por el componente físico normal, eso te va a dar
la cantidad de horas máquinas normales presupuestadas. ¿Por qué normales? Y porque uso el componente físico normal para producir cuánto tiempo me lleva producir cada uno de los objetos productivos en una situación normal. ¿Qué significa normal? ¿Qué significa normal? ¿Qué significa normal? Con mi máxima A capacidad. mi máxima capacidad. No. ¿Cómo no? Chicos, ¿qué significa normal? ¿Qué significa normalizar un costo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que voy a usar tanta cantidad de harina para hacer tantos kilos de pan. ¿Eso es normalizar? O sea, tengan en cuenta estos conceptos. O sea, en este caso, cuando digo normal, es porque estoy diciendo cuánto tiempo me lleva producir cada objeto productivo. Ese es el componente físico normal. No tiene que ver con nivel de actividad normal. ¿Está bien? O sea, después, obviamente, yo, en función de ese tiempo que me lleva a producir cada objeto productivo, tengo un nivel de actividad normal, ¿no? Pero es como que se unen, pero ustedes lo tienen que analizar lo tienen que visualizar separado. Por supuesto que tienen una relación, pero si yo les estoy diciendo que el nivel de actividad previsto es el tiempo de producción que me lleva a producir una determinada cantidad de unidades según el componente físico normal. El componente físico que yo que determiné en algún momento es 2 horas por cada objeto productivo. Esa es una normalización del factor horas máquina de producción. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, en realidad la normalización me sirve para calcular el desvío, para otra cosa en realidad no me sirve. Bueno. Sí. Bueno. Porque para qué, a ver, O sea, ¿para qué la quiero? Si no, ¿para qué la quiero, digamos? O sea, yo normalizo una producción, ¿y qué hago con ese dato? Agarro y necesito una producción real para saber el desvío, si no, ¿para qué la hago? Sí, lo necesitas también para determinar cuánto es tu resultado negativo a priori. O sea, yo ya estoy presupuestando hoy y yo ya sé que voy a tener un resultado negativo porque no pude utilizar toda la capacidad que mi empresa tiene. O sea, los usos pueden ser muchos, dependiendo de cada empresa. Pero sí lo que tienen que tener en cuenta es esto que les digo en forma permanente y constante. Ustedes tienen una normalización de costos. En esa normalización de costos determinaron que para producir una unidad les lleva 2 horas. Punto. Eso es lo que les lleva a producir una unidad. Eso es la normalización del componente físico del factor horas máquina. ¿Está bien eso? Entonces, cuando yo voy a determinar la cuota de costos fijos operativos presupuestados, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el nivel de producción presupuestada, ¿no? El nivel de producción presupuestada. ¿Por qué componente físico? El normalizado, ¿verdad? El normalizado, que eran 2 horas o 1 hora o lo que sea. Entonces ahí yo determino cuál es la cuota de amortización, la cuota de costo fijo operativo. Porque tengo, entonces, una cantidad de plata, ¿no? Erogada, ¿no? que estimo que voy a gastar, ¿no? Que digo, este es mi presupuesto, como dice ahí, no sé qué dice, los seguros, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a dividir para determinar la cuota?
Y por las unidades que voy a producir, que se supone que voy a producir, que a su vez son las que pienso que voy a vender, más la política de stock, ¿sí? ¿Sí? Eso multiplicado por el tiempo me va a dar un nivel de actividad previsto en unidades, en horas. Dividido por ese total me da la cuota, que es lo que está en el ejercicio. Ahora, lo que quiero que ustedes se lleven, que el nivel de actividad normal, son 58.000 horas máquinas, no necesariamente es el nivel de actividad previsto. Entonces, la diferencia entre esas dos situaciones, ¿qué me va a generar? Un desvío, como bien dijo Cristian, que es para lo único que me sirve, para determinar el desvío. ¿Está bien? Y tengo a su vez un desvío contra la capacidad total, que sería nuestra capacidad ociosa. Bueno, yo sé que no es fácil, por eso le pongo empeño al tema, pero bueno, ¿cómo vienen? ¿Bien? Y ayer veníamos bien, hoy se complicó un poco. Pero y se complica. El tema este se complica, pero porque ustedes todavía no me hacen caso, son igual que mis hijos, no me hacen caso nunca en la vida. No vamos a llevar bien. Pero el que me hace caso le va muy bien, El que me hace caso le va muy bien. Tengo uno que me hace caso y le va muy bien, y tengo otro. Que no escuche el que no, profe. ¿Cómo? Pobre. Si tiene ahí a uno cerca de sus hijos, está escuchando eso, dirá, ¿quién será, no? Se deben estar señalando. Está claro quién es, está claro. En el grupo familiar está claro. No hay que dividir a los chicos, hace mal. No los divido. Tengo acá todo el día, así que imagínate si todos viven en sus casas, pero ellos siempre están pasando por acá, así que no están divididos, pero tengo los que me hacen caso y los que no me hacen caso. Los que me hacen caso les va bien, a ustedes les va a pasar lo mismo. ¿Usted le dice a ellos qué estudiar o ellos eligen su... ¿Usted les marca, ellos eligen? No. Ellos han elegido cada uno lo que han querido, muy diverso, por cierto, ¿no? Muy diverso. Está bien, los deja libres. Sí. Yo los dejo libres. Han hecho lo que han querido. Los cuatro. No. La verdad que sí, nunca interferí, o sea, di mi opinión. O sea, claro. No es que me quedé así no es como que lo alentó, pero tampoco le dijo no, o sea, en el medio. No, uno da su opinión, por experiencia les dice, mirá, esto, lo otro, y después acompaña siempre, ¿no? Y no está, ¿viste que yo te dije? No. O sea, a ustedes también les va a pasar lo mismo. Yo no les voy a decir, ¿viste que yo te dije que tengas en cuenta esto? No, eso no se lo voy a decir. No. ¿Al que le fue bien estudió contador? No. Con una mirada va a ser suficiente. No, es sonidista. Es sonidista. Mi hijo mayor es sonidista. Bueno. Trabajó con Cerati hasta que Cerati, nos abandonó. Y ahora... de ahí salió Gracias Totales. Gracias Totales viene de ahí, obvio. Y ahora trabaja con Vicentico, con Eruca, con varias bandas. Y tiene su estudio, ¿no? Tiene su estudio de música. Ese es el mayor. Después el segundo no estudió nada, quiso ser tatuador, y es tatuador, uno de los mejores que tenemos en el país. Tengo dudas entonces todavía, profe, a ver cuál era la diferencia entre uno que usted decía. No, el mayor hace caso, ¿viste? Uno le va... El segundo hace lo que quiere. O sea, y el tercero estudia lo mismo que ustedes, licenciatura en administración. Y la nena es chiquita todavía. Ella está en tercer año del secundario. Así que esa todavía no sé.
le gustan más las humanidades, o sea, así que no creo que se venga para el lado de las ciencias económicas. Pero yo los dejo hacer lo que quieren, no. Que te duele, o sea, cuando mi segundo hijo me dijo que iba a ser tatuador, yo lloré un mes entero. Pero bueno, son sus decisiones. Y bueno, después uno acompaña, ¿no? Es así la vida de los padres. Es la vida de ellos, no es la vida de uno. Así que... Y además que bueno, uno tampoco puede... marcarlos tanto, ¿no? Como en una canción de Serrat, que uno les tira nuestras frustraciones, entonces, a los hijos, porque uno, ¿qué frustración tengo yo? Y bueno, yo me encantaría saber inglés a la perfección, entonces, lógicamente, desde los 6 años en adelante, todos fueron a estudiar inglés. Y eso es una frustración de uno que se la traslada a los hijos, ¿o no? ¿Tiene tatuajes usted, profe? Uno solito, Bueno, pero igual es necesario inglés. A mí me pasa con mi hija, que yo también de chiquita la mandé, no le gusta. No sé si es necesario, qué sé yo. Pero... No sé, yo llegué hasta acá sin prácticamente saber inglés. Pero hoy te piden. Acá estoy, tengo mi casa. Abre muchas puertas saber inglés. Sí. Te piden. Pero también tenés otras que se pueden abrir sin el inglés, ¿eh? O sea, no digo, me parece genial que todos estudiemos inglés. No es en contra de eso. Quiero decir, venía a otro punto. Venía a que uno, como dice Serrat, le transmite nuestras frustraciones con la leche templada y en cada ocasión, ¿no? Es así, o sea, uno le transmite, uno se quemó con leche, entonces la leche que le dan no es caliente, listo, es templada, ¿no? Y así es con todo, pero uno los tiene que acompañar en lo que decidan hacer. Por supuesto que uno tiene que tratar de que el camino sea de gente de bien, ¿no? Eso es lo único importante, ¿no? Que sean personas de bien, buenos hermanos, buenos hijos, buenos amigos, buenas personas, con algún compromiso social, eso, ¿no? Que tengan un compromiso social, que no se miren el ombligo en forma constante y permanente y que lo único que hagan eso, mirarse ellos. Bueno, en algunos hijos uno los logró más, en otros menos, pero bueno, estamos ahí. Bueno, chicos, los dejo. Les mando el ejercicio. Por supuesto, le vamos a dar una vuelta a este ejercicio la próxima clase y luego vamos a empezar con films, porque seguramente cuando ustedes lo vayan a hacer se van a encontrar con dudas, si es que lo hacen, ¿no? Entonces, le vamos a dar una vueltita más, sobre todo a lo último, que es lo de carga fabril y demás, ¿está bien? Les voy a agregar algunas anotaciones de dónde sale cada cosa, como para que no se pierdan tanto, y después se los mando. Y bueno, en la próxima clase vemos esto y empezamos con films, ¿está bien? Gracias, profe. Dale, gracias. Gracias, profe. Adiós. Buenas noches.